Muy bien, quiero compartir pensamiento de la palabra de Dios. Y quisiera pues compartir aquí la pantalla. Vamos a ver si me pueden ver. Ok, pueden ver aquí, ¿verdad? Quisiera comenzar con este pensamiento que se encuentra en el conflicto de los siglos. Satanás se esfuerza siempre eh, en presentar de un modo falso el carácter de Dios, presentar de un modo falso la naturaleza del pecado y las verdaderas consecuencias que tendrá la gran controversia. Sus sofismas debilitan el sentimiento de obligación para la ley divina y le dan a los hombres libertad para pecar. Al mismo tiempo, hace aceptar falsas ideas acerca de Dios, de suerte que le miran con temor y odio más bien que con amor. Él atribuye al Creador la crueldad inherente de su propio carácter, la incorpora en los sistemas religiosos y le da la expresión en diversas formas de culto. Sucede así que las inteligencias de los hombres son cegadas y Satanás se vale de ellos como sus agentes para hacerle la guerra a Dios. Debido a conceptos erróneos de los atributos de Dios, las naciones paganas fueron inducidas a creer que los sacrificios humanos eran necesarios para asegurarse el favor divino y perpetuáronse horrendas crueldades bajo las diversas formas de la idolatría. Así que con estos pensamientos, ahora yo quiero que ustedes analicen, Satanás se esfuerza por presentar de una manera falsa el carácter de Dios. Y entonces dice que sus mentes son cegadas. Y yo he titulado este tema, este tópico, de cuán clara está tu imagen. Porque a veces pues tenemos la misma Biblia, tenemos el mismo libro, pero si nos quitamos los lentes y vamos a ver la misma Biblia, pero la vamos a ver de una manera borrosa, de una manera desenfocada. Sin embargo, porque nuestra visión está cegada por los sofismas de Satanás. Sin embargo, cuando nos ponemos los lentes y comenzamos entonces a ver la misma palabra de Dios, ahora lo vemos con mayor claridad, lo vemos con mayor precisión y dejamos de estar cegados. Por eso es que he titulado este tema, ¿cuán clara está tu imagen acerca de Dios? Y quisiera comenzar con Lucas capítulo 15. En los versículos 1 y versículo 2 nos da el contexto de lo que sucede en Lucas. Nota cómo dice, se acercaba Jesús a todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Ahora, aquí imaginémonos el cuadro. Jesús vino a salvar pecadores y todos los que estamos presentes aquí somos pecadores. Entonces, aquí Jesús se acercaba a los publicanos que eran considerados los peores de todos los pecadores que puedan existir. Porque el publicano eran los que recaudaban los impuestos y eran entonces considerados no solamente pecadores, sino que también traidores de la nación judía. De ahí que cuando van a hablar de pecadores, a los publicanos los ponen en una categoría diferente. Están los publicanos y están los pecadores. O sea, los publicanos es otro tipo de pecador, pero es un pecador peor porque no solo es pecador, sino que es traidor. Entonces, estando en ese contexto, los fariseos y los escribas, que son los que se creen que no pecan, que son los que se creen que son santos,
comenzaron a murmurar y murmuraban diciendo, mira, Jesús se junta con los pecadores y con ellos come. Entonces Jesús no escuchó lo que ellos murmuraban, pero Jesús leyó los pensamientos de lo que ellos estaban haciendo. Y Jesús se dedicó a contarles a ellos unas parábolas. En el capítulo 15 de Lucas, Jesús contó la parábola de la oveja perdida. Contó también la parábola de la dracma perdida y contó también la parábola de el hijo pródigo. Eh, y él precisamente expresó estas parábolas por lo que estaban murmurando. Ahora, yo no voy a hablar de las tres parábolas, yo solo voy a dedicar tiempo a una de ellas. Y yo escogí la del hijo pródigo. Así que hablemos de la parábola del hijo pródigo que comienza en los versículos oh, 11 en adelante. Dice así, también dijo, un hombre tenía dos hijos. Y el menor de ellos le dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y él le repartió los bienes. Ahora, tenemos que ver el contexto. Jesús le está hablando a los judíos y le está hablando a los fariseos y a los escribas. Y en esa parte del mundo, el pedir los bienes, el pedir la herencia, mientras el padre está con vida, es desearle la muerte al padre. Eh, Porque en esa cultura no se reparten los bienes hasta que el padre muere. Entonces, ahí está el hijo menor, le está pidiendo la herencia a su padre. Y el padre, en lugar de ofenderse o en lugar de discutir, por la insistencia del hijo, le repartió los bienes. Y le dijo, esta es la parte que te toca. Y continúa, dice, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Ahora, cuando miramos este texto, notamos que tiene eh, cierta igualdad con lo que vemos a diario. Cuando yo visito las iglesias y veo a los hermanos, a veces me encuentro con personas que vienen de sus países y vienen huyendo de su familia o saliendo de su familia, alejándose, no se comunican más con sus familiares y comienzan a vivir aquí. Aquí nadie me ve, aquí nadie me está oyendo. Allá en su país se portaban bien, iban a la iglesia. Allá en su país hacían obras misioneras y cuando vienen aquí comienzan a vivir perdidamente. Algunos dejan hasta esposa e hijos en esos países y cuando llegan aquí comienzan a vivir perdidamente y se olvidan de lo que dejaron atrás, se olvidan de aquello. Y es ahí donde yo quiero que analicemos. Este hijo menor se fue lejos y desperdició su herencia viviendo perdidamente. Ahora, cuando tú vives perdidamente, hay consecuencias. Y a este joven se le acabó todo. Y cuando lo malgastó todo, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. No hizo provisión, no invirtió, lo malgastó todo. Y cuando comenzó a faltarle, dice que se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para apacentar cerdos. Y noten el contexto, o sea, Jesús le está hablando a fariseos y a escribas. Y los judíos
lo más que ellos odian es trabajar con cerdos. Ese es uno de los trabajos más degradantes que pueda existir. Ellos ni siquiera tocan el cerdo, lo consideran inmundo, porque así la Biblia lo dice, ¿no? Porque es un animal inmundo. Así que para ellos, el Jesús contarle que este muchacho se fue a apacentar cerdos era lo peor que le hubiera pasado a un judío, que la tragedia era tan grande que tuvo que ir a apacentar a los cerdos. Ahora, interesante el siguiente verso, el versículo 16. Dice que este joven tenía tanta hambre que deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie les daba. Ahora, nota lo que dice el texto. Dice que él tenía tanta hambre que estaba dispuesto a comerse la comida de los cerdos, pero que nadie les daba. En otras palabras, que para los que alimentaban a los cerdos eran más valiosos que este joven, porque la comida no es para él, la comida es para los cerdos. Entonces, nadie les daba. Y aquí hay algún asunto que es interesante en el siguiente texto. El versículo 17 dice, y volviendo en sí. Ahora, nota lo que implica este texto. Implica que él no estaba en sí, que él estaba cegado, que él no estaba en su razonamiento lógico. ¿Por qué? Porque abandonó a su padre, porque desperdició su herencia y vivió perdidamente. Así que estaba cegado por los sofismas de Satanás. Pero cuando el hambre le ataca, cuando viene la crisis, cuando recapacita de lo que hizo, entonces la Biblia dice que volvió en sí, volvió a razonar, volvió a pensar, volvió a acordarse de su padre y de la herencia. Dice, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré. Y aquí él se aprendió el libreto, se aprendió la frase. Dice, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Él entendía que ser jornalero de su padre era mejor que la situación que estaba pasando en ese día. Así que él se aprendió el libreto y comenzó entonces a caminar de regreso a su padre, memorizando lo que le iba a decir. Ahora yo quiero que ustedes entiendan lo que dice aquí el Palabras de Vida del Gran Maestro acerca de esta parábola. Dice, el amor de Dios aún implora al que ha escogido separarse de Dios. O sea, aunque hayamos escogido apartarnos de Dios, aunque hayamos escogido alejarnos de la casa de nuestro Padre, dice que Dios pone en acción influencias para traerlo de vuelta a la casa del Padre. ¿Cuánto nos ama Dios? Aún nosotros escogiendo apartarnos, Él pone influencias para traernos de vuelta. Sigue diciendo, cuando el pecador está aún lejos de la casa de su padre, desperdiciando su hacienda en un país extranjero, el corazón del padre se compadece de él. Y cada deseo profundo de volver a Dios, despertado en el alma, no es sino la tierna invitación de su espíritu, que insta, ruega y atrae al extraviado al seno amorosísimo de su padre. Y aquí me impresiona esta cita, me impresiona porque el seno del padre es amoroso, pero no es solo amoroso, dice aquí que es amorosísimo. Significa que amorosísimo es mayor que amoroso.
y no encontrando una palabra más para describirlo, utiliza esa expresión amorosísimo de su padre. Así que el joven, levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia. ¿Y qué hizo el padre? Se quedó esperándolo. Se quedó pensando, bueno, este muchacho se llevó mi herencia, no me quiere, deseó mi muerte, déjalo que sufra y que venga y que ruegue. No, dice la historia que el padre corrió y se echó sobre su cuello y le besó. La pregunta es, ¿lo dejó hablar? ¿Le permitió expresarse? Dice que ni siquiera lo dejó hablar. Dice que se le echó a su cuello y lo besó. Y el hijo le dice, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. ¿Se acuerdan el libreto que él venía ensayando por el camino para decirle a su padre? Dice, pero el padre dijo a sus siervos, no le dejó terminar, no le dejó de terminar de hablar, porque lo que seguía se supone que fuera, hazme como uno de tus jornaleros. Él no le permitió hablar. El padre le dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestirle, poned en su mano un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Entonces, aquí notamos que el padre ni siquiera le deja hablar. El padre le expresa el amor que tiene a su hijo a pesar de que él escogió apartarse de él. Y aquí viene una situación cultural. Dice, los judíos enseñan que antes que se extendiera el amor de Dios al pecador, este debía arrepentirse. A su modo de ver, el arrepentimiento es una obra por la cual los hombres se ganan el favor del cielo. Ahora, en esto que enseñaban los judíos, dice, esto es un punto sobre el cual muchos se equivocan, muchos yerran, y por esto dejan de recibir la ayuda que Cristo quiere darles. Piensan que no pueden ir a Cristo a menos que se arrepientan primero y que el arrepentimiento los prepara para el perdón de sus pecados. Es verdad que el arrepentimiento precede al perdón de los pecados, porque solamente un corazón contrito y quebrantado es el que siente la necesidad de un Salvador. Pero, y aquí viene el pero, ¿debe el pecador esperar hasta que se haya arrepentido para poder ir a Jesús? ¿Ha de ser el arrepentimiento un obstáculo entre el pecador y el Salvador? Entonces la pregunta que nos hacemos es, ¿qué viene primero? ¿El arrepentirse o el amor de Dios? ¿Qué viene primero? Esta es una gran pregunta. Yo la comparo esta pregunta con otra. ¿Qué viene primero, el huevo o la gallina? ¿Y qué me contestarían ustedes? La lección de esta semana habla de la creación. ¿Y qué creó Dios primero, el huevo o la gallina? La gallina, el Todos amor de sabemos Dios. que Dios creó la gallina primero. Por lo tanto, lo que es primero es el amor de Dios. Así que esto habría que invertirlo. Primero viene el amor de Dios y segundo viene el arrepentirse. Entonces, hace 2 semanas nació mi nieto. Ahí está Marta para gozarlo. Y yo le pregunto a Marta y le pregunto a David si aman a su nieto como yo lo amo.
La pregunta es, ¿qué hizo ese nieto para que lo amáramos? ¿Acaso el nieto tenía que arrepentirse para que yo lo amara? No. Él ni siquiera hizo nada. Le pregunté a su madre, ¿lo amas? Y la madre le dijo, pues claro que lo amo. Desde antes de que naciera lo amaba. La pregunta es, ¿qué hizo ese hijo para que lo amaran? Y la nuerita me dice, pues no hizo nada. Al contrario, me hizo sufrir parirlo. Y tuvo que ser una cesárea. Así que mucho dolor me trajo. Pero a pesar de todo el dolor que me trajo, lo amo. Entonces, ¿qué nosotros necesitamos hacer para que Dios nos ame? La respuesta es nada. Nada. El amor de Dios viene primero. Y es ese amor lo que nos enternece para arrepentirnos. Nota como dice Palabras de Vida del Gran Maestro. Dice, no nos arrepentimos para que Dios nos ame, sino que Él nos revela su amor para que nos arrepintamos. Es el amor de Dios lo que nos conmueve. Es el amor de Dios lo que nos lleva al arrepentimiento. Nota cómo dice el camino a Cristo, a la página 24. Dice, la Biblia no enseña que el pecador deba arrepentirse antes de poder aceptar la invitación de Cristo. Venid a mí, todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os daré descanso. Esto implica que debemos venir a Cristo cansados y agobiados. No esperar a estar descansados, no esperar a estar desagobiados para entonces venir a Cristo. No, a Cristo hay que venir cansado y agobiado. Y es Él el que nos va a dar descanso. Dice más, la virtud que viene de Cristo es la que nos guía a un arrepentimiento genuino. San Pedro habla del asunto de una manera muy clara en su exposición a los israelitas cuando dice, a este Dios le exalzó con su diestra para ser príncipe y salvador, a fin de dar arrepentimiento a Israel y remisión de pecados. Es Dios quien nos da el arrepentimiento. Es Dios quien nos da la remisión de pecados. Dice, no podemos arrepentirnos sin que el Espíritu de Cristo despierte nuestra conciencia. Más de lo que podemos ser perdonados sin Cristo. Por eso el apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 2, versículo 4, o menospreciáis la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad es la que nos guía al arrepentimiento. Así que la benignidad de Dios viene primero. El amor de Dios viene primero. Y es eso lo que nos guía a arrepentirnos. Y termino con esta cita del Camino a Cristo. Dice así, Cristo es la fuente de todo buen impulso. Él es el único que puede implantar en el corazón la enemistad contra el pecado, todo deseo de verdad y de pureza, toda convicción de nuestra propia pecaminosidad es una prueba de que su espíritu está obrando en nuestro corazón. Amados, el amor de Dios viene primero. Y que podamos decir como el apóstol Pablo, que nada nos puede apartar al amor de Cristo Jesús. Dios te bendiga y que pasemos un lindo día meditando en ese amor, meditando en todo lo que Dios hace para atraernos a ese amor, para que regresemos a la casa del Padre.
y para que juntos podamos celebrar con Dios cuando regresamos a Él y que participemos de esa fiesta con alegría y con gran gozo. De ahí que cuando vamos al templo a adorar, cuando esto se acabe del COVID y que podamos adorar libremente en el templo, al templo se va con gozo y con alegría a adorar al Padre que ya nos mostró su amor, que ya nos mostró su bendición y que ahora nosotros regresamos y Él nos regala una nueva vestimenta, nos regala un anillo, nos regala calzado para que entonces seamos considerados como parte de su familia otra vez. Dios te bendiga y te guarde. Inclinemos el rostro para orar. Amorosísimo Padre, en cuya presencia estamos. Aquí están nuestros hermanos a través de las redes. Señor, para agradecerte por tu gran amor. No merecemos que nos ames tanto. Hemos sido ingratos, hemos sido pecadores y nos hemos apartado de una forma u otra de tu presencia. Pero, oh Dios, gracias por amarnos tanto. Gracias por poner influencias para traernos al corazón de vuelta al Padre. Y a veces las adversidades son aquellas cosas que tú utilizas para que volvamos en sí y para que podamos reflexionar y regresar. Ahora, al estar contigo la eternidad, permítenos, Señor, contarles a otros cuán bueno y amoroso tú eres. En el nombre de Jesús. Amén.